Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura. Subo un poquito el audio de mi retorno. Gracias, ahí sí. Estamos con Magdalena Mervilá, como todos los jueves. Hoy día no va a estar con nosotros Sergio Vitar, y básicamente porque va a presentar su nuevo libro. Se lo va a presentar Ricardo Lago, con otros autores de México y Colombia. El libro tiene que ver con el futuro de Latinoamérica, bien interesante, lo va a lanzar hoy día, después seguramente la próxima semana vamos a comentar. En todo caso, el libro va a estar a disposición en forma gratuita o en su versión digital, y va a ser presentado hoy día, digamos. Así que le deseo mucha suerte a Sergio, el gran giro de América Latina. ¿Cómo estás tú, Magdalena? ¿Bien? Muy bien, pues, Chito. Sí. Aquí. Fíjate, dentro de todas las malas noticias, yo soy poco de salir a lugares públicos, a restaurantes y qué sé yo, en general no salgo mucho, porque como la gente te conoce, te ubica, en realidad uno le gusta estar un poco más tranquilo, pero la verdad que dentro de todas las malas noticias uno se da cuenta el cariño de la gente. ¿Sabes qué? Es impresionante. Ayer fui a La Cabrera a pagar una deuda con Michelle y con Ricardo Tuanes. Ya la vamos a invitar a usted también. Hemos ido invitando de a poco a los panelistas a ir a comer o a almorzar para que prueben lo rico que es La Cabrera. Y nada, pues un señor que venía, me dice, me vengo bajando el avión con mi señora de Puerto Montt, y me vine al tiro a La Cabrera y pedí la punta paleta guayú que recomiendas tú. Es increíble como uno no se va dando cuenta la permanencia en los medios de comunicación, como uno va generando vínculos con la gente que uno los desconoce. Totalmente. Y en ese contexto, bueno, cuando me iba al estacionamiento, un guardia de seguridad se me acerca, me dice, yo lo escucho todos los días, y me dice, ¿usted me haría un favor? ¿Qué favor? Saludar a una persona que también lo escucha todos los días, que está con COVID en la clínica. El señor Luis González, que me escucha todos los días y que está con COVID, su amigo, me pidió que le mandara un saludo cariñoso y se lo mando, y le deseo toda la fuerza del mundo para que salga de esta infame pandemia que nos tiene a todos ahí, unos más, otros menos, pero ahí tiene que ponerle fuerza nomás para que salga adelante. Don Luis González, un abrazo grandote. Bueno, ayer nos informamos de dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál les doy primero? Siempre la buena, por favor, porque hemos tenido tantas malas últimamente que la buena se agradece. La buena es que se corrige un error garrafal que se cometió con el tema del voto voluntario. Chile, a mi juicio, no estaba preparado para un voto voluntario, y eso le resta legitimidad a las autoridades y le resta gobernabilidad también a las autoridades. Porque claro, uno empieza a sacar las cuentas y con el voto voluntario, al final, si uno saca quién votó, solamente representa a un 20% de la población la autoridad electa. En cambio, con un voto obligatorio, por supuesto que la gente se hace más responsable. Y yo creo que, a pesar de que yo soy un amante de la libertad, ¿no es cierto? Y yo defiendo la libertad, esto sería como una contradicción mía de estar a favor del voto obligatorio. Pero siempre lo he estado, porque para ejercer la libertad también hay que tener madurez, a mi juicio. No, totalmente de acuerdo. Yo también soy partidaria del voto obligatorio, porque además creo que aparte de que le da más legitimidad a la democracia en el sentido de que todos participan, hace que las personas se involucren de una manera u otra. Por último, de ir a votar incluso nulo, pero eso también implica tener que hacer la gestión. Sí, claro. Yo creo que una cosa fue el voto obligatorio, y yo creo que el sistema que tenemos también hay que corregirlo, porque ojalá que se corrija, pero porque efectivamente esas minorías tan mínimas que no representan a nadie, porque hay gente que tiene, insisto, yo siempre doy este ejemplo porque hace que a uno se le aparezca, que tienen menos votos que el presidente de un colegio de niños. Sí. No me refiero a un colegio, digamos, de profesional, no, a un colegio de niños. Y eso es tremendamente antirrepresentativo, diría yo, para el sistema entero. Bueno, yo lo he criticado, el cambio de
de sistema y mi discusión permanente con Pepe Out, que ha sido uno de los gestores, que tienen su punto, digamos, que es preferible que esas minorías estén dentro del sistema que fuera el sistema, pero cuando se meten al sistema y lo destruyen desde dentro, uno se da cuenta que no era buena medida. Y la mala noticia, sin lugar a duda, es que están venciendo los malos. Cuando vencen los malos es una mala noticia para el país. ¿Hasta cuándo quieren generar realidades que no son? En Chile no hay presos políticos. Exacto. En Chile los presos son gente que destruyó. ¿Cuál es la señal que vamos a dar si de verdad le damos ¿cómo se llama? El indulto a todos los presos que destruyeron Santiago, que destruyeron miles de fuentes de trabajo, que destruyeron miles de pymes, también destruyeron hoteles grandes, también destruyeron iglesias, también quemaron? ¿Qué ejemplo le damos o qué señal le mandamos al resto de estos jóvenes rebeldes? Oiga, usted si quiere perseguir su objetivo, use la violencia porque nosotros después lo vamos a perdonar. Porque vamos a decir que usted es un preso político y lo vamos a soltar. No, me parece una medida horrorosa. Y imagínate qué precedente se da para un momento en que va a partir a funcionar la convención, donde ya fuerzas políticas anunciaron que iban a rodear la convención y por lo tanto ahora hay chip libre para hacer violencia, porque total, después te van a indultar como preso político. Entonces, esta cosa de ponerle los nombres que no son a las cosas, les encanta. Hablábamos el otro día de la nacionalización. Tú me habías contado que a un amigo tuyo lo habían hecho un portonazo y le habían nacionalizado el auto. Sí, claro. Ya, bueno, lo mismo. Estos no son presos políticos. ¿Qué es un preso político? Una persona que está presa por pensar distinto. Ya. Tal y cual, por solo el hecho de pensar distinto. Pero esa persona, en su pensamiento, que ya sería un crimen para la visión totalitaria, no ha ido a romper nada, no ha ido a destruir nada, no ha delinquido en algún delito físico, digamos. Aquí hay delito físico. El preso político sería, por ejemplo, vamos a meter preso a todos los comunistas, hayan hecho o no hayan hecho nada. No, por ser comunista es un preso político. A mí no me gusta el comunismo, entonces yo lo meto preso a los comunistas. Ese sería un preso político. Bueno, hay miles de ejemplos de presos políticos, ¿no es cierto? Pero la gente que ha cometido delito, que tiene antecedentes, además, muchos de ellos con antecedentes anteriores de delito. De cómo que se llama ¿qué tiene que ver con lograr los objetivos, saquear un supermercado, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? No, es que el supermercado ha abusado tanto tiempo de nosotros. Bueno, entonces hay que, no sé, pues salgamos a matar a cualquier persona que creamos que nos causó daño y que esto sea la ley de la selva, ¿no? Y además hay una cosa bien importante que hay que considerar. Esta exigencia nace desde la convención y aquí hay que preguntarse ¿para qué se eligió a estas personas de la convención? Se las eligió para hacer una constitución. Eso es todo lo que les compete y nada más lo que les compete. Punto. Y entonces ahora ellos, antes de iniciar, hacen una exigencia. Eso se llama extorsión. Es una extorsión. Y por lo tanto están ellos mismos usando la fuerza supuestamente ellos van a construir las reglas del país y ellos están saltando las reglas antes de iniciar. ¿No será un poco contradictorio? A ver, gran parte de la gente o no gran parte, pero un porcentaje importante de la lista del pueblo que salió elegido, bueno, son parte de ellos, pues si se conocieron ahí en la Plaza Italia, yo no quiero decir que ellos cometieron delito no necesariamente. Pero se conocieron ahí, en ese ambiente, en el ambiente de la protesta, en el ambiente de la Plaza Italia y los días viernes, lo han reconocido ellos, de ahí nace la lista del pueblo, y claro, pero demuestra o la mala intención o la ignorancia de no saber cuáles son, como tú bien dices, las atribuciones de un constituyente. Creer que pueden poner condiciones por sobre el poder, el poder judicial, porque en Chile tenemos poderes independientes. Los presos no están presos porque el legislativo los metió presos, porque el ejecutivo los metió presos, sino que el proceso judicial los tiene presos. Y los poderes en Chile son independientes.
O sea, si el presidente quisiera liberarlo, bueno, tiene una facultad que se llama indulto presidencial por razones humanitarias, pero él no se puede meter a cambiar los fallos del Poder Judicial. Bueno, eso no entender nada. Bueno, pero también uno escucha a algunos de los constituyentes, hay uno ahí que anda dando vuelta un video, no sé si lo he escuchado, o estamos todos bien o todos estamos en la mierda, pero aquí no pueden haber unos que estén bien y los otros que estén en la mierda. O sea, esa es la filosofía de algunos que van a hacer la Constitución. Claro, pero una filosofía... Es preferible estar en la mierda que haya, no sé, pues un 50% de la población bien y la otra que vaya, que todavía tengamos que sacarlo. No me parece bien a mí, ¿no? No, bueno, esa es una filosofía que además se centra en que lo único importante es lo material. O sea, ellos reclaman de este mundo, y es más, reclaman del neoliberalismo y del capitalismo, porque ese es el gran enemigo. Sin embargo, ellos son los más capitalistas y los más neoliberales porque se centran que todo, la felicidad y el bien y la justicia, porque para ellos la justicia es material. Y por lo tanto repartir material. Entonces son tan inconsistentes como una bomba, o sea, digamos, como podríamos decir, una burbuja de jabón. Entonces es muy, muy, muy complejo ese discurso. Además es un discurso vacío y de odio, y que va a sentarse a hacer la Constitución. Y eso es extremadamente preocupante, porque ahí se supondría tener gente preparada. David Ponce nos escribe, dice: hola Checho, voto... ¿Por qué obligatorio? Dice. Estamos viviendo una época marcada por un mundo político absolutamente despreciado. Se han ganado esa fama. Nos dicen entre líneas, somos un muy mal aporte a la sociedad. Nos dejamos coimear, nos compran, engañamos a la gente, mentimos descaradamente, pero igual deben elegirnos. No, pues Checho, donde meten la mano los políticos se pudre todo, ¿o no? A ver, yo puedo tener una visión bien parecida a la tuya, David, de que la clase política que tenemos actualmente es una de las más malas, pero explícame cómo una democracia puede funcionar sin partidos políticos y sin políticos. Si el político es el arte, la política es el arte de gobernar. ¿Quién nos gobernaría? El que tú elijas para gobernar, sea una independiente, sea una persona de un partido, qué sé yo, finalmente se va a transformar en un político, porque esa es la definición de político. Entonces lo que tenemos que hacer, mi querido David, no es no ir a votar para que finalmente otros se preocupen de quién nos va a gobernar, sino que ir a votar para elegir a las buenas personas. De fijarte, de informarte, a ver cuál es el currículum de este señor que yo voy a votar, cuáles son las cosas que ha hecho en su vida, cuáles son sus antecedentes penales. Antecedentes penales, porque acá en Chile reelegimos alcaldes que están metidos con el narcotráfico, o sea, por lo menos hacer un filtro. Entonces esa es la obligación. Yo no te estoy diciendo que vayan a votar por los malos políticos, pero que efectivamente que el voto, que es la única herramienta que tenemos en democracia para elegir nuestras autoridades, porque lo otro sería, no sé, pues poner a alguien por la fuerza, no entiendo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recuerdo que hoy día vamos a estar juntos con el live, voy a estar solito con ustedes hoy día para que comentemos, para que me pregunten todo lo que quieran y poder tener una conversación entretenida. Pausa y regresamos. Voy a leer un mail de Juan Araya Díaz. Señorita Magdalena, ¿sabe usted lo que es dignidad? La filosofía del neoliberalismo es privilegiar lo que tú tienes
y consumes en lugar de lo que eres. Juan Araya. Sí, la izquierda también privilegia lo que eres, por eso le quiere quitar a los ricos para quedarse con la plata de ellos. Por favor, Juan, ándate con ese discurso para otro lado, pues si esa cuestión además, yo ya no me la compro ya. O sea, ellos son los buenos, ellos piensan en la espiritualidad, no les interesa lo material, pero queman iglesia y todo porque quieren subir el sueldo mínimo. O sea, lo material no les interesa para nada. No, Juan, no, por favor, no, si yo no me compro esos cuentos. No, y además hay que entender que la dignidad es algo intrínseco. Y la verdad es que aquí hay un discurso que se ha instalado de hasta que no haya dignidad, como que la dignidad te la va a poner alguien de afuera. Eso no existe. Las personas pueden ser muy dignas o muy indignas teniendo mucho o teniendo nada. ¿Ya? Básicamente, la persona es indigna cuando se atenta contra sí mismo. O sea, una persona que toma hasta quedar tirado en la calle, atenta contra su propia dignidad y lo hace autoinfligido. O sea, cuando nosotros perdemos la noción de la virtud y la ausencia de virtud, que son los vicios, perdemos también la noción de lo que es la dignidad, porque los vicios nos quitan la dignidad y la virtud nos ensalza. Y por lo tanto no tiene nada que ver necesariamente con lo material. Hay gente que tiene muchísimo y es inmensamente indigna. Y hay gente que no tiene nada, pero es absolutamente digna. Así y por es. lo tanto la dignidad no tiene nada que ver con lo que han planteado aquí en forma absoluta y que lo han puesto como un eslogan. Se empiezan a crear realidades con esto de eslogan. Ahora, mira, yo no voy a defender el neoliberalismo porque no entiendo muy bien esta palabra que inventaron. No, es que no existe. Neoliberalismo. Es que no existe. Eso es ideológico. Sí. Lo que existe es el liberalismo. El liberalismo es libertad para asociarse. Sí. La sociedad es libre y por lo tanto tú libremente te asocias y tú libremente haces transacciones en un algo que se crea en estas libertades que se juntan, que se llama mercado. O sea, las personas que piensan que el mercado no existe, el mercado se genera solo y va a existir nadie lo cree. El mercado Nadie si no hay mercado se va a crear solo porque tiene que existir. Claro, las personas intercambian y el comercio intercambia. es, aunque no les guste, el motor de la historia. Así y además, es. ahí hay otro mito. En el fondo, cuando te dicen, tú eres malo, eres un comerciante, como diciéndote, eres lo peor que puede existir. A ver, no hay nada más digno que ser comerciante, porque el comercio ha sido el motor de la historia. ¿Y el comercio qué es? La lógica absoluta de entender que a ti te sobra algo y que te falta otra cosa y por lo tanto crear sociedad a través del intercambio. Sí, lo que pasa es que la izquierda trata de confundir el lucro con la codicia, ¿no es cierto? Claro. La codicia es un elemento negativo. Porque Es un vicio. Es un vicio, porque al final de cuentas tú estás dispuesto a pasar a llevar cualquier valor con tal de ganar plata, digamos. Eso ya es criticable, pero yo, por ejemplo, me considero súper liberal y créeme que nunca he mirado a una persona por lo que tenga. Yo tengo amigos los más diversos y créeme que los más ricos, los más millonarios, generalmente no me caen muy bien, porque tienden a mirar al resto para abajo y no me gustan tanto como amistad, digamos. Hay de todo siempre, en todas Hay de partes. todo, no, tampoco Por eso los quiero estigmatizar, pero me refiero que yo nunca miro a la gente por lo que es, No. o por lo que tiene. Normalmente lo miro por lo que, entonces, decir ese tipo de cosas que los neoliberalistas o el neoliberalismo privilegia lo que tienen. No tiene nada que ver Bueno, eso de hecho, con lo que es el neoliberalismo o el liberalismo económico. Y eso es lo que yo me río siempre, porque cuando tú dices, vamos a darle, en el fondo, educación y salud gratis para todos. Y ahí viene la pregunta lógica que yo siempre digo es, bueno, perfecto, ¿y cómo lo vamos a pagar? Y entonces te responden, ¿qué pregunta más neoliberal? No es una pregunta neoliberal, es una pregunta práctica y la primera pregunta que uno se hace cuando arremete en cualquier proyecto. Porque si tú vas a agrandar tu casa, Checho, tú lo primero que dices, me encantaría hacer una sala aquí con un ventanal gigantesco. Y cotizas el ventanal y el ventanal cuesta más de la plata que tiene. Entonces, bueno, tenés que ajustarte y hacer una ventana más chica. Pero la realidad de lo práctico, de la plata que uno tiene, es la primera pregunta. Entonces, cuando uno les pregunta, porque todos estos sueños que vienen aquí, que ahora van a aparecer en la Constituyente, estos derechos garantizados, que a mí me parece fantástico, si no es que no los queramos dar, el punto es que hay que ser práctico. ¿Cómo los doy y cómo los mantengo en el tiempo? Porque cuando tú aumentas los gastos permanentes, tú también tienes que aumentar el ingreso permanente. Y entonces dice, ya, más impuestos. Pero a ver,
¿Y eso te va a generar permanente o va a hacer que la gente se vaya de Chile y que al final vaya o se empiecen a cerrar las empresas porque también, no pueden pagar tanto impuesto? Y además la gente va a decir, bueno, a ver, momento, cuando yo tengo que trabajar y para pagar impuestos, muchas personas no se han dado cuenta, pero las personas, los contribuyentes, llamados contribuyentes, yo los llamo despojados, trabajan en rigor varios meses en esclavitud, porque la esclavitud es trabajar sin pago para el Estado. Y cuando esa esclavitud se torna más meses, tú sacas la cuenta y dices, ¿me conviene o no me conviene? No, no me conviene, pues cierro la cortina. ¿Ya? Es más, trabajo menos, gano menos, pero es más, gano lo mismo, porque de pronto bajar un tramo te hace ganar lo mismo, pero sin esclavitud. Entonces, obvio. A ver, ya quisieras, dice José Luis Tirado, dice, veo que tu subconsciente de inmediato pasa al consciente y de inmediato da ejemplo, el meter preso a todos los comunistas, ya quisieras y ganas no te faltan. Y lo del sí, pues ahí serían presos políticos, tienes toda la razón. Sí, claro. Yo creo que tenerlos encerrados un tiempo le haría mejor al país que tenerlos sueltos. Pero en fin, con la idea que están proponiendo, de verdad que uno de los candidatos, el presidente, uno de los candidatos, Daniel Jadue, está dentro de los que quieren liberar a los que... Sí, pues a los presos políticos. A los presos políticos. Entonces, obviamente que no me gustan ese tipo de cosas, pero jamás lo metería preso por ser comunista, en todo caso. Nadie. Y lo del tema del voto obligatorio me parece bien. Acá hay mucha gente que le gusta que otros metan la cabeza al Watergate y después cuando se ganan beneficios son los primeros en exigir estirar la mano. No, pues, en eso somos los culpables. Los chilenos dejamos mucho tiempo a los abusos, mucho silencio. Y nosotros los opositores que te escuchamos también hacemos sintonía y el éxito del programa. Saludos. Sí. Qué bueno. No tengo ninguna duda de eso, José Luis Tirado. Y si no fuera por eso, y si no fuera que yo respeto a la gente que piensa distinto, no los leería de la forma que los leo. O sea, de verdad, lo que más me alega en la gente que piensa como yo es que leo más gente que piensa distinto a mí que gente que piensa como yo. Porque ¿qué pasa con la gente que piensa como yo? La mayoría son felicitaciones, estoy de acuerdo contigo. Claro, y es muy egocéntrico estar leyendo ese tipo de cosas. Entonces yo leo los que tienen una visión distinta. Pero valoro mucho la sintonía que tengo de gente que piensa distinto. A ver, hola Checho, un gran saludo a ti y a esa gran mujer que te acompaña. No sé si conocer los antecedentes y programas del tal o cual político que te ayuda a decidir para votar por él. Por ejemplo, basándome en esos 2 puntos, voté por Piñera. Y mira la masa cagadita que tiene. Salud, Jaime Ramírez. Yo no sé, pero de verdad, fuera de broma, Piñera tenía antecedentes para que uno supusiera que podía hacer un mal gobierno. Lo que pasa es que hizo, a mi juicio, un muy buen gobierno, una muy buena gestión en el primer gobierno. Recordemos que le tocó lo del terremoto, lo hizo muy bien, le tocó lo de los mineros, lo hizo muy bien, mostró una capacidad de gestión muy importante. Pero... claro, no lo vimos liderando un escenario con todas las complicaciones que ha tenido este escenario, porque también hay que ser justo. O sea, yo creo que ni Mandrake el mago podría haber hecho un buen gobierno con la explosión social, con la pandemia, etcétera, sí, etcétera. Pero él les dio la pasada, porque es bien importante hacer un análisis después en el tiempo, porque cuando uno mira el primer gobierno de Piñera, yo lo he dicho varias veces en clase, yo siempre me refiero al primer gobierno de Piñera como el gobierno de más izquierda de la Concertación, y la gente me mira con cara de ¿cómo? Y simplemente es por el hecho de que Piñera 1 hizo crecer al Estado, y la definición de la derecha implica al contrario, achicar el Estado y darle más presencia al individuo. Y él hizo crecer el Estado y eso envalentonó a Bachelet 2. O sea, Bachelet 2 fue reloaded hacia la izquierda porque Piñera le dio la pasada. Y ahí hay un análisis bien interesante que yo creo que para todos los que nos están escuchando es interesante ver un video que anda circulando que hizo la Tere Marinovich hace 3 años atrás, donde hace un análisis por qué no votar por Piñera. Y yo me acuerdo... Lo mostré en Café Cargado del domingo. Es que es impresionante. Es realmente impresionante y además yo me acuerdo de mi hermana, porque mi hermana, quien
falleció hace ya varios años, ella no quería por ningún motivo votar por Piñera. Ella decía, o sea, yo primero muerta antes de votar Piñera. Y nosotros, me acuerdo haberla intentado convencer el asunto del mal menor. Y ella me decía, no es un mal menor, es un mal mayor. Entonces cuando escuché a la Tere, a mí se me pareció mi hermana, pero en gloria y majestad. Y tenía toda la razón. Y tenía toda la razón porque hay veces que uno tiene que pensar quiénes son las personas. Entonces cuando uno dice, ¿quién es Piñera? Primero hay que decir que Piñera no es un hombre de derechas. Eso es lo primero que hay que decir. O sea, cuando la gente dice que este era un gobierno de derecha, no lo era. Segundo, ya había virado hacia la izquierda y había mostrado esa cobardía frente a los principios porque no los tiene. Entonces, y por eso hoy día yo creo que es una oportunidad para la derecha estar en el suelo, porque a veces uno tiene que golpearse para poder mirar y empezar a levantarse y redefinirse. Hoy día lo que hay que hacer es preguntarse, ¿qué es la derecha? ¿En qué cree la derecha? ¿En qué no transa la derecha? Porque hay cosas que tú puedes transar, por supuesto. Y así me voy a vestir de un color o otro color, eso es totalmente transable. Pero de que me voy a vestir, eso es intransable, lo digo en algo simple. ¿Ya? Sobre todo si hace frío, porque yo soy súper friolenta, me muero, no podría salir. Sí. Pero a lo que voy es que hay cosas que no se transan. ¿Qué son esas cosas en que creemos? Es como el credo. ¿Ya? Yo ayer también le decía a unos alumnos, estábamos haciendo una clase sobre la cultura occidental y hablamos del cristianismo, entonces hablaba yo del Concilio de Trento después de la Reforma, y yo digo, bueno, el Concilio de Trento ratificó el credo niceno. ¿Y qué es el credo niceno? Es la lista, es el checklist que uno tiene que ponerse así como uno por uno para decirse cristiano. Entonces, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, check, vamos bien. Y seguimos. Si hay alguno de esos que yo no hago check, entonces no eres cristiano. ¿Pero cómo? No, entonces no eres cristiano. Entonces, cuál es el credo? ¿Cuál es el checklist de la derecha? Y eso hay que hacerlo. Y nadie se ha sentado porque están todos preocupados. Y dime una cosa de los candidatos, porque hay varios candidatos que se dicen que son de centro derecha para la presidencial. ¿Cuál a tu juicio es el que representa mejor esa lista de los principios de la derecha? Una gran pregunta, Checho. Yo si me preguntan a mí, hay que hacer el pensamiento, y de los que están ahí circulando hay que sacarlos todos, porque ninguno es tal y cual. Todos para la casa. Todos para la casa, porque en el fondo, ¿qué es lo que han hecho? La derecha se ha desdibujado, ha dejado de ser lo que es para concentrarse en el centro, y lo que nos acaba de mostrar esta elección es que el centro ya no existe. El centro se evaporó. ¿Tú viste, Checho, alguna vez? Sí, pero espérate, estoy de acuerdo contigo que el centro se evaporó, pero también uno tiene que analizar que la sociedad se ha ido izquierdizando un poquito. Ya, si tú te das cuenta, Latinoamérica en general se ha ido izquierdizando un poquito. Entonces, los candidatos de centro derecha, a lo mejor en forma estratégica, tratan de acercarse más al centro, no porque ahí haya una gran cantidad de votos, sino que porque el país como un todo se está izquierdizando. Entonces muchas veces ellos se muestran como menos... Estoy de acuerdo, pero lo que tienen que ellos hacer es otra cosa, entender que la izquierda nunca va a votar por ellos. Eso es lo primero que tienen que saber. Así que la estrategia es una mala estrategia. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es definirse y crear un discurso que sea una arenga. Imagínate William Wallace antes de la batalla contra Eduardo I, que no se hubiese parado al frente y le hubiese dicho que valía la pena dar la vida por la libertad. Ese grito, freedom. Levantar la libertad y ensalzar los corazones con una arenga de verdad, con un discurso. Hay que crear una mística. La derecha perdió la mística precisamente porque dejó de ser lo que era. Vamos a hacer un curso para todos los políticos de derecha con la Magdalena para que le refuerce sus convicciones. Beto, no te vayas al centro porque ahí no están los votos. Ándate a la pausa mejor. Muy bien.
Para despejar un poquito este tema, porque el tema del neoliberalismo, que lo ha acuñado tanto la izquierda, voy a primero decir la definición del neoliberalismo. El neoliberalismo, que es, según su definición, una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Me voy a quedar con esa definición porque hay una serie más de cosas que va diciendo, que habla de la libertad económica, el libre mercado, etcétera, etcétera. ¿Ustedes consideran que el Estado tiene poca intervención en Chile en los últimos tiempos? ¿Sabe cuánto es el presupuesto del Estado? 74.000 millones de dólares. Todas esas cosas las hace el Estado, con esos 74.000 millones de dólares al año. El Estado le dice dónde se tiene que atender usted, le dice dónde tiene que estudiar usted. ¿Esa es la mínima intervención del Estado? ¿De qué estamos hablando? Si cuando uno habla de la ISAPRE, el porcentaje de gente que está en la ISAPRE es mínimo. El porcentaje de la gente que va al colegio particular es mínimo. Pero eso usa la izquierda para demostrar que poco menos que todo el país está así. No es así. No es así. Educación, vivienda, todo interviene el Estado. Sí, lo que ellos están desesperados es que haya privado. Que hayan privado y que el Banco Central no esté en manos de ellos. Eso es lo que los vuelve locos y por eso le llaman neoliberalismo, que el Banco Central sea independiente y pueda regular la cantidad de dinero en la economía y no tenerlo en sus manos para reventar los países como los revientan con inflaciones de 1000% al año. No, y además ellos están desesperados porque ellos odian que las personas elijan, porque además saben que si pudiesen elegir, no elegirían al Estado. O sea, si usted no, en el fondo, no pagara ni un impuesto, porque en el fondo todos pagan, la gente no se da cuenta, pero todos pagan desde ya, incluso si usted gana 500.000 pesos, de esos 500.000 pesos, 100.000 pesos, porque usted consume todo, se van al Estado por IVA. Ya, pero además, si usted fuma, el 80% de lo que usted gasta en cigarros también se va al impuesto. O sea, se va al Estado. Pero además, si usted anda, en el fondo, si usted toma, pero además, si usted anda en micro, parte de lo que vale en el fondo el boleto tiene que ver con el impuesto específico a los combustibles, que además, o sea, usted paga un montón de impuestos. Entonces, si usted no le pagara impuestos al Estado y esa plata se la entregaran a usted directa, y usted podría pagar el colegio de su hijo en un colegio privado, ¿ya? Pero además, cuando su hijo salga del colegio, usted dejaría de pagar. Pero cuando usted le paga en forma permanente los impuestos, su hijo sale del colegio y usted sigue pagando. Así que cuando usted piensa que las cosas que le da el Estado son gratis, tiene que saber que nada es gratis y usted la está pagando todo el tiempo. Y sería mucho más eficiente que usted no pagara ningún impuesto. ¡Ninguno! Y dicen, pero ¿cómo? ¿Y quién me sacaría la basura? Bueno, usted paga un servicio para que le saque la basura. Le saldría mucho más barato. Incluso a usted, que gana 500 lucas. Téngalo claro. Hay alguna infraestructura que sería difícil hacerla a los privados, pero en general yo estoy de acuerdo contigo. Muchas de las cosas que se hacen la podría hacer uno, no sé, las carreteras no es cierto, pero bueno, pero las pueden hacer los privados y uno paga un peaje. No, por supuesto, pagan el peaje. Eso o sea, de hecho las concesiones tienen que ver con eso. En el fondo son los privados los que lo hacen. La diferencia está en que el Estado no ganaría, y a lo mejor en el fondo que ahí está el punto. Yo no digo que el Estado no exista, pero a lo que voy es que el Estado no es eficiente y que si usted pudiera elegir, todas las personas pudiesen elegir, no elegirían al Estado. ¿Ya? Y en el fondo el Estado se impone como la única alternativa. Y cuando se impone con la última alternativa, ya que varios opinaban así que el voto no tiene que ser obligatorio, es lo mismo que el voto obligatorio. O sea, usted está obligado, no puede elegir. ¿Ya? Y ese es el punto. Elegir siempre es bueno. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente, ¿ok? En Conectados, dígalo en 30 segundos. Estimado Checho, panelista del día jueves, mi nombre es Renato Navarro. Fui candidato a concejal por Talcahuano, del Partido Republicano, y tengo 2 puntos que tocar. El primero es cómo a la centro-derecha se le ha vuelto en contra el tratar de demonizar a José Antonio Kast, al tratarlo de ultraderecha, y hoy darse cuenta que ninguno de los líderes que tiene en este momento es capaz de encabezar una campaña que devuelva a la centroderecha el Congreso o la presidencia. Y lo otro es esta medida de perdonar a quienes cometieron actos delictivos el 18 de octubre. Hola Checho, hola Magdalena, buenos días, habla Roberto.
hemos llegado ya a un punto prácticamente de no retorno y bueno, en nosotros los que estamos por la idea más de centro derecha y el espíritu de libre mercado, creo que ya no tenemos argumentos para contrarrestar la ignorancia de todo esto que se viene con la lista del pueblo y gente que lo único que quiere son derechos y derechos sin pensar en los recursos, que los recursos van a caer como paná del cielo. No sé cuál es la estrategia que se puede abordar para que esto no termine en un caos. Bueno, Chichito, buenos días. Tú hablabas ayer de los precios del mercado que tiene que estar libre, pero justamente el NEME ayer estaba hablando sobre el precio del remedio que cuesta 130 lucas en un lado y en otro lado cuesta 13.000 pesos, 14.000 pesos. O sea, no resiste análisis eso. Y el tema del agua, hay gente que vende el agua, como no la usa, se creen dueños y la venden, y se la venden al Estado. ¿Qué te parece eso? Tiene que cambiar. Buen día. Hola Checho, buen día. Hablas de estar a favor y que defiendes la libertad, pero apoyas este pase de movilidad. Para cualquiera que no quiere vacunarse, ¿por qué debe restringírsele su libertad? Eso, chao, chao. Hola Chichito, hola Magdalena. Yo no estoy de acuerdo con usted, Checho, con respecto al voto voluntario. Esto es como un restaurante. La gente va al restaurante porque el restaurante entrega un producto de buena calidad. Es agradable. Pero acá con estos políticos no dan ganas de ir a votar. Porque la clase política está demasiado rasca. Por lo tanto, los políticos culpan a la gente, pero no hacen una autocrítica con respecto a su comportamiento. Yo creo que todo el mundo tiene su punto en lo que están diciendo. Sí. Yo quiero contestarle a la persona que dice si yo soy un amante de la libertad porque estoy de acuerdo con el carné verde. Porque la libertad uno la puede ejercer hasta cuando le afecta la libertad a los demás. No vacunarse no solamente es una decisión personal, sino que también le afecta a las personas, al resto de las personas. Si tú decides no vacunarte y como sociedad hemos determinado que la única solución de esta pandemia que nos afecta es la vacuna, tú vas a andar por el mundo infectando personas. Bueno, si tú quieres no vacunarte, no vas a tener la posibilidad de infectar personas. No te van a dejar entrar a un teatro, a un estadio, que me parece bien, pues. ¿Por qué yo te voy a permitir a ti que estás infectado? Porque no te quisiste vacunar, ya sea por creencia religiosa, ya sea porque crees que no existe la vacuna. ¿Por qué yo te voy a dar la autorización a ti para que le afecten la vida a las otras personas? Ese es el principio. Si yo estoy de acuerdo contigo que ojalá todas las decisiones fueran libres, pero la libertad tiene un límite y el límite es la libertad de los demás, ¿no? Es súper complejo el tema y aquí hay que entender que cuando estemos vacunados en un 80% como país se va a alcanzar la inmunidad de rebaño y en ese momento se debería terminar, digamos, todos deberían quedar libres porque ahí en el fondo ya el riesgo se baja, pero hasta no alcanzar eso hay que de alguna manera ir volviendo a la normalidad. O sea, esta idea que ahora hay varias voces de expertos que yo me mato de la risa y tiene toda la razón. El otro día escuchaba a Villegas que tenía toda la razón. Tantos expertos que hay del COVID. No puede haber ningún experto del COVID. Porque no tienen idea, o sea, es algo totalmente nuevo. No hay nadie que sea un experto. O sea, lo que pueden hacer es tener una opinión como infectólogo, pero esto es algo nuevo, por lo tanto, expertise no hay. Así que todos esos expertos que hablan como expertos, de expertos no son. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que plantear. Entonces, que hoy día siguen hablando de encerrarse y de cuarentena. O sea, esto es insostenible. ¿Y es insostenible en qué sentido? El mundo tiene que seguir funcionando. Y por lo tanto, cuando dicen, bueno, ¿y quién va a plantar las lechugas? Bueno, alguien tiene que plantar las lechugas. ¿Y quién va a seguir? El mundo se tiene que seguir produciendo y por lo tanto las personas que hoy día están hablando de este pase tienen que poder volver a trabajar, porque ahora estaban diciendo, sí, pero no es para volver a trabajar. O sea, usted puede salir, puede ir a comprar, puede circular, pero no puede ir a trabajar. O sea, a ver, ¿esto es contra el trabajo? ¿Es contra el sistema? ¿O es contra qué? Sí, tienen que volver a trabajar y tienen que volver a trabajar mañana. Claro. Es más, esto es fundamental. Hay que echar a andar la economía. A ver, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que frente a una cosa tan desconocida como es esta pandemia, no existen los expertos en este tipo de pandemia, ¿eh? No. Pero sí existen evidencias que hemos ido logrando en este año y medio. Sí. ¿Cuál es la evidencia? Que la gente que está vacunada no se muere. Sí. La gente que no está vacunada sí se muere. ¿Cuál es la evidencia? Que la gente que está vacunada no pasa a ocupar una cama crítica.
y no le quita el espacio a una persona que tiene una operación y que la tiene postergada y que necesita esa cama crítica. Entonces, a todas luces, tenemos que privilegiar a la gente que está vacunada. Y ahí hay un punto bien importante, porque tenemos esa evidencia, y eso es cierto. Y al tener esa evidencia, lo que también tenemos de evidencia es que el caso de la Sinovac no baja el contagio. Entonces hoy día todo lo medimos en contagio, y hoy día el contagio ya no importa. No importa el número de contagio, y por lo tanto ya no tiene sentido pensar en una nueva cuarentena, porque hay un porcentaje importante de la población que está vacunada, claro. Y que aunque se contagie ya no se va a morir. Pues yo, por ejemplo, ahora estoy con parece una gripe, porque estoy viendo que ¿y qué me van a poner en cuarentena? Si hemos vivido toda la vida con una gripe. Sí. Bueno. El virus, este virus, una vez que estés vacunado, pasa a ser como una gripe común y corriente. No te dan síntomas, lo podéis tener, contagias, pero no te vas a morir. Entonces, los que no están vacunados sí se pueden morir. Sí. Porque aunque yo esté vacunado, puedo contagiar. Ya, la música indica que nos vamos a las noticias. Volvemos con Magdalena Mervilá y con sus comentarios. Bueno, a su orden, Priscila, que me dice, lee el mail no sé cuánto, a ver, porque ella me ayuda a leer los mails, entonces así, de todos los mails que nos llega, ya, vamos a ver. Un aplauso a Magdalena, dice, hola Checho, escucho tu programa de cuando tenía 14 años por mi mamá, ahora no me lo pierdo, hoy sintonicé tarde, pero justo en el momento cuando Magdalena habla de la arenga de William Wallace. Me encantó y llenó el corazón. ¿Cómo no hay nadie que haga algo así? Checho, creo de corazón que la derecha se volvió una lata, apocalíptica, como decía un auditor ayer, reaccionaria que baila y gira en torno a la idea de la izquierda. Ellos innovan con ideas que todos sabemos qué tipo de ideas son, pero ahí están, siempre en la retina de todos, y nosotros giles ayudando a tener esas mismas ideas vigentes porque debatimos las mismas y no tenemos nada nuevo que ofrecer que sea de real importancia para la gente normal. Saludos y un gran abrazo a todos. Paulina Paredes González. Sí, Paulina, si sabes cuál es el problema, que nosotros tenemos mucho que mostrar, pero lamentablemente lo que tenemos que mostrar nos genera emociones. Es que por eso hay que construir el relato con emociones. Hay que construir ese relato. Esa es la pega que hay que hacer, porque ellos han construido un relato muy, muy potente, y el relato además se basa en las emociones y despierta las emociones, porque comprendamos que somos seres humanos emocionales, y por lo tanto cuando tú exacerbas a través de tu relato principalmente y fomentas la envidia, y es súper importante plantear, por eso yo hablaba delante, Chechito, de las virtudes y los vicios, porque la gente no tiene idea, pero la envidia es un tipo de tristeza. Y la gente dice, ¿cómo va a ser una tristeza? ¿Qué tiene que ver la tristeza con la envidia? Bueno, la envidia es una tristeza que se produce por el bien del otro. O sea, las personas envidiosas nunca son felices. Da lo mismo que tengan cosas que estén bien, porque siempre si ellos están bien, miran para el lado y el pasto del vecino es más verde. Y entonces ellos no pueden soportar de que su pasto es lindo porque el del vecino es más verde, y entonces en vez de ir a regar su pasto, lo que hace el envidioso es ir a quemarle el pasto al vecino. Entonces, para que en el fondo poder estar en la mejor posición, la gente envidiosa es agria, ¿ya? Porque produce una tristeza en el alma. Entonces, el discurso que ellos han construido se basa precisamente en la envidia, y parte de un supuesto que es extremadamente falso, de que hay pobres porque hay ricos. Y entonces divide todo en dos.
Los buenos son aquellos que no tienen y los malos son aquellos que tienen. Y esos que tienen nunca miden si fue por su esfuerzo, sino que todo rico es rico porque le robó a otro. Ese es el concepto. Y entonces... Y usan como ejemplo los ricos que efectivamente le han robado a otro, como los que se coluden y qué sé yo. Hay algunos que, claro, por supuesto, pero eso pasa en todas partes, los menos. Son los menos. La O sea, al gran final de mayoría... cuentas, la gran mayoría paga impuestos, la mayoría llega el día 12 con problemas para pagar el IVA y se sacan la cresta, ¿no? Si lo que pasa es que siempre se piensa en 2 o 3 y lo usan de ejemplo permanentemente. Entonces, todos los empresarios, todos los que emprenden cosas son todos ladrones, todos han hecho su fortuna a costa de los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, es un discurso difícil de competir, ¿no? Bueno, por eso, porque apela a las emociones. Nosotros tenemos que también apelar a las emociones y comprender de que la vida, nosotros somos el único ser humano que no está autodeterminado, que podemos decidir qué es lo que nos vamos a convertir en nuestra vida, que vamos a forjar nuestro propio camino. Un perro no puede hacer eso. Los perros están determinados por su naturaleza y perrean, simplemente. Yo sé que hay seres humanos que perrean, sí, pero me refiero a ser perro. El perro se levanta en la mañana y come. Después de que come, si no le dieron comida, tampoco se pregunta por qué no me dieron la comida a la hora que me tocaba. Busca el mejor sol y duerme. Esa es la vida de perro. No tiene ninguna responsabilidad, porque tampoco tiene libertad. Porque sin libertad tampoco hay responsabilidad. Y sin libertad tampoco hay derecho. Entonces, el sujeto de derecho es aquel que es responsable de su propia vida. Nosotros somos libres y es la libertad lo que nos determina como ser humano. Si nosotros perdemos la libertad, perdemos esa capacidad de decidir de nuestras vidas, perdemos lo que es ser humano. O sea, así de importante es erradicar la libertad. Lo que nos hace como persona y lo que nos determina como persona única y irrepetible es precisamente ser los que construimos nuestra historia. Somos seres con historia y por eso es tan importante. Aplauso. Extraordinario. Qué extraordinario el discurso de Magdalena. Qué claridad. Se nota que es profesora, pues esa capacidad que tienen los profesores buenos de explicar bien lo que están pensando. Vergüenza nacional, dice Eduardo Germain. Estimado Checho, ante los insultos y gravísimas acusaciones que recibió el presidente Piñera por parte de Pamela Giles, él no solo debe, sino que tiene la obligación de querellarse, porque el insulto y la gravísima acusación de asesino no fue al ciudadano Piñera, que también es falso, sino a la máxima autoridad del país. Y eso es un insulto a todos los chilenos. Para el país. La izquierda, principalmente comunista y Frente Amplio, han trapeado y usted ha bajado la cabeza y ni hace nada. Queréllese por el país. Y sus ciudadanos. Si a usted no le importa como persona, a mí me da vergüenza e indignación. No sé si me salté una línea porque está interesante. A ver, Eduardo, estoy 100% de acuerdo. Y si no hay una demanda, la verdad que no entiendo nada. Yo me imagino que debe estar una demanda. Debiera tener una demanda Pamela Giles, porque, a ver, o sea, aquí le hemos dado como bombo al presidente Piñera. Todo tipo de crítica, pero asesino no es. Violador de derechos humanos no es. Tampoco. Y eso lo sabemos todos. O sea, ningún violador de derechos humanos para reprimir la violencia que hubo en octubre llama a los organismos internacionales de derechos humanos. O sea, tiene que ser Gil. Si los va a violar, ¿para qué llama a los organismos? Y él, sin que nadie se lo pidiera, llamó que vinieran a presenciar esto los órganos. O sea, si algo que no tiene Piñera es violador de derechos humanos. Esto es otro invento más de la izquierda. Que hayan habido exceso por parte de Carabineros en algunos casos, que hayan habido malos protocolos en otros casos, eso no implica una violación sistemática de derechos humanos. Claro, si me pone una persona que está ciega, claro, no hay muchos argumentos, que lata que la persona perdió la vista, pero muchos de los que están con daño ocular, hay que también preguntarle qué andaban haciendo, por qué recibieron un balazo, todos estaban esperando micro y iban pasando por ahí. Entonces no, yo sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, porque basta que alguien tenga un daño para que, pobrecito, no es intocable, no se puede hablar de eso. Pero muchos de los que salieron perjudicados querían perjudicar, pues, querían perjudicar.
El joven que perdió la vista, lamentablemente, hay video donde está tirándole un tremendo camote a los carabineros. Y si ese camote le pega en la cabeza y le parte el cerebro a un carabinero, o la vida del carabinero vale menos que la de ellos, entonces cuidado. Yo soy antiviolencia y nunca voy a validar la violencia, venga de donde venga. Pero el que, para lograr su objetivo, ocupa la violencia, que se atenga a las consecuencias. Bueno, va a ser lo mismo que estábamos hablando. La libertad va de la mano con la responsabilidad. Y tú eres libre de orientar tu vida hacia la virtud, y por lo tanto las buenas acciones tienen buenos resultados, o orientar tu vida hacia los vicios, y las malas acciones tienen malos resultados. Eso es así. Y eso básicamente es lo que determina hacia dónde tú eliges, pero tú eliges. Y lo que hay que tener claro es que las personas, estamos de acuerdo que hay una libertad de manifestación. Tú te puedes manifestar, eso no hay ningún problema, somos libres. Pero cuando tú en tu libertad decides delinquir, eso implica que tú pierdes tu libertad de manifestación, porque tú libremente elegiste digamos, delinquir. Y en ese momento y las si el consecuencias... si el delito además es cometer actos violentos contra otros seres humanos, por supuesto, tú te metiste en esa. Ya lo que voy es que en ese momento ya no es el manifestante, es el delincuente. Obvio. Y entonces, cuando es el delincuente, las consecuencias son penales. Y, por lo tanto, el derecho humano que entra aquí, hay un derecho de aquel sobre el que estaban delinquiendo, que debe ser respetado. Entonces, aquí hay una manipulación ideológica de los derechos humanos. O sea, por supuesto, eso terminemos ya no, con ese asunto. Yo creo que eso ya no está en duda. No. O sea, perdón, una persona que tira una bomba Molotov, que intenta quemar vivo a otro ser humano, ¿esa persona se puede ir a esconder detrás de la falda de los derechos humanos después de que lo reprimen? Por favor. Así, no, así que uno no puede aceptar todos los relatos que quieran meternos. O sea, todos tienen derechos humanos, hagan lo que hagan. No. A mí, si viene alguien y quiere atacar a un hijo mío o a algún ser querido mío, y para mí existe la legítima defensa. Por supuesto, y es justa. por la legítima defensa, por y supuesto es justa. que existe. Y hay otro tema, también, ya que hablábamos del tema de la libertad y la responsabilidad, la justicia. Hoy día, básicamente, lo que se ha hecho es cambiar lo que significa la justicia. ¿Qué es la justicia? La justicia es dar a cada uno lo que es de propio suyo, y no lo mismo. Entonces, hoy día lo que han tratado de hacer es establecer de que la igualdad es la justicia. Justicia y igualdad no son lo mismo. Es más, la igualdad es inmensamente injusta. Porque si yo tengo 3 hijos y tengo un hijo con problemas, a ese hijo les voy a dedicar más tiempo. Obvio. No le voy a poner el reloj. O sea, la igualdad es injusta. Obvio. Y entonces eso hay que tenerlo tremendamente claro. Hay que definir conceptos hoy día, porque la confusión está muy diseminada. Así es. Hola, Checho. Stingo y el estado de bienestar. Hola, Checho. La llamada lista del pueblo dicen que ellos quieren que seamos como Noruega, Suiza, y por eso quieren que aparezca estado de bienestar en la Constitución, como si con solo escribirlo por magia nos convertimos en Noruega. Sí. Saludos, José Manuel. Vamos a ir a la pausa. No quiero ni comentar los dichos de Stingo. Nosotros somos mayoría y ellos van a tener que, no entender nada lo que significa una constitución. No, la democracia. Que lata que la persona que obtuvo una mayor votación no entiende nada lo que significa no entendió nada. Al decir, ellos se van a tener que acomodar a nosotros porque nosotros somos mayoría y... Vamos a la pausa y regresamos. Nunca me ha gustado usar el micrófono para resolver problemas personales. Sin embargo, creo que ha llegado el momento que algunas empresas se den cuenta por qué la gente al final se termina indignando.
y voy a contar un hecho personal, como una forma de pensar en que a lo mejor mañana se puede trabajar de otro lugar telemáticamente. Quise poner un servicio de internet en mi cabaña de la Laguna Culeo, y fue muy fácil para contratar el servicio de internet. Te hacen pagar 10.000 pesos para que después el técnico vaya, qué sé yo. Lo pagué al tiro, en el mismo día, el día que lo contraté, pum, se paga por internet, súper fácil. Han pasado 2 semanas, no me ha llamado nadie. Entonces te dan un número, y tú llamas a ese número, y te pide el carnet, te pide todo, y después te dice, deme su número de teléfono Claro. Y yo no tengo número de teléfono Claro, yo contraté el servicio de internet de Claro. Entonces tú metes tu número de celular y te cortan, porque no es Claro. Y me he metido a todas las páginas, hemos hecho todo tipo de cuestiones a través de ¿cómo que se llama? La página web, y no hay caso, no tengo ninguna respuesta. La verdad es que a mí no me hace ni más rico ni más pobre las 10 lucas, pero esas son las cosas que uno termina choreándose, ¿me entiendes? Porque uno esperaría que el mismo servicio que te dan para venderte, te lo den para el servicio. Y la mayoría, muchas empresas, es muy fácil comprar el servicio, pero muy difícil entrar al soporte o cuando ya te das cuenta que el servicio no era lo que te prometieron, saliste del servicio. Ahí están, Claro, queridos amigos de Claro, soy yo, me llamo Sergio Irane, mi carnet es el 6442569-2, para que ustedes sepan, me pueden llamar, me pueden ubicar en la radio, y les voy a dar derecho a réplica, porque tampoco quiero acusar a una empresa, a lo mejor tiene una razón por la cual no me pescan o ese servicio está parado, pero no pueden ofrecer servicio, porque el caso mío, la verdad es que no me mueve la aguja 10 lucas, pero hay gente que sí le mueve la aguja 10 lucas, y que es parte importante de su ingreso. Por supuesto. Entonces, claro, yo me podría quedar callado, ya sabéis que chao, para que me va a hacer mala sangre. Pero estas son las cosas que finalmente la gente se empieza a aburrir. Indignan. Ya. No lo quería hacer, pero el chanqui, el que me lleva las cosas tiene toda la razón. Y se mete todos los días y yo lo reto, bueno, y solucionaste el problema. No, pero si es que no me dejan. No. Ya escuchemos lo que está diciendo la gente, vamos. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Chechito, buenos días. Respecto a estos presos que hay, que estos delincuentes presos, pero no hay ni una duda si los tribunales son de izquierda. Los tribunales son otros delincuentes de izquierda. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer causa común con sus colegas, amigos, delincuentes que están presos por la violencia que generaron el 18 de octubre y otras veces. Si los delincuentes están en el Tribunal de Justicia, ¿qué esperas? Que los dejen adentro, los van a liberar, son sus amigos. ¿Qué tal, Checho? Aquí Sebastián Bósolo de Nogales. Oye, es increíble cómo ha cambiado el panorama político. Era impensado antiguamente que la extrema derecha o la extrema izquierda gobernaran en Chile. Sin embargo, la extrema izquierda ha hecho un trabajo de joyería, se han reinventado y en este momento tenemos a puertas un posible gobierno comunista nuevamente en Chile, con lo que significa el caer en el comunismo. Nos llevó décadas poder levantarnos de ese gobierno comunista anterior. Sin embargo, ahora se reinventaron y son los primos chicos del Frente Amplio los que están agarrando la batuta. Hola Sergio, buen día, Alejandro por acá. Bueno, primero que nada me parece increíble que quieran soltar a estos delincuentes que están presos por el estallido delictual que hubo en Chile. Yo no sé hasta dónde ha llegado esta mentira de los políticos, de que son presos políticos, que son víctimas de qué, víctimas de la delincuencia. Esos son delincuentes, no pueden quedar en libertad. Si ganan de quedar en libertad, no sé, ya hay no nada más que hacer como país. Segundo, ¿qué te parece la señora Yanda Proboste encontrando todo malo? Todo está malo, cuando creo que ningún país, o sea, ningún presidente en este país nunca en su vida ha entregado tanta ayuda como este gobierno. Hola Checho, hola Maida, espero que estén muy bien.
En relación al voto obligatorio, cosa en la cual estoy completamente en contra, pero si este se llegara a instaurar, ¿le vamos a seguir pagando a los partidos políticos? ¿Le vamos a seguir financiando las campañas a los partidos políticos? Esa es una pregunta que les hago. Saludos. Uy, que tan bueno los Twitter. A ver, voy a partir por atrás. El voto obligatorio, que no le gusta al amigo, pregunta si le vamos a seguir financiando a los políticos. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Que se la vuelvan a financiar las empresas? Piensa, pues si... A ver, si queremos tener política de calidad... Lo que pasa es que no tenemos políticos de calidad. Si tuviéramos políticos de calidad estaríamos todos de acuerdo. Sí, está bien que sea así, que las campañas las financie el mismo Estado para que no estén la empresa cooptado a los políticos, finalmente hagan leyes que favorezcan solamente a esas empresas. Ese fue el acuerdo que hicimos. A mí me parece que está bien. Ese acuerdo me parece que está bien. Financiar la campaña para que no tengan que ser financiados así como el caso de Soquimich, como el caso de Penta, que tanto alegamos. Eso por una parte. Lo de Yarna Proboste, no quiero hacer comentario porque ella mostraba una piel de republicana. Ay, pero... ¿Ah? Un lobito. No lo quiero decir, pero ella ha subido la encuesta básicamente porque dijo vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno. Siempre y cuando sea el acuerdo que yo quiero. Claro, siempre y cuando sea lo que yo quiero. Eso no tiene nada de republicano. Nunca le he escuchado a Yarna Proboste decir esto está bien. Todo es malo. Todo lo que hace el gobierno es insuficiente. Por ello gastar toda la plata, endeudarse, quebrar al país, da lo mismo. O sea, por favor, díganme algún país de Latinoamérica que esté dando la ayuda que está dando el Estado chileno. Ninguno. En esta nueva propuesta alcanza a 15 millones de personas. Ojalá que sea simple y fácil de acceder, porque en eso estoy de acuerdo que en eso el gobierno siempre se enreda, siempre hace las cosas difíciles, hasta el carné verde es complejo, porque no sabe, de hecho hay que tener clave única. Y que te sirve para esto, pero no te sirve para este otro, siempre que te sirva para esto. Y la clave única, lo gran problema de la clave única es que tienes que ir una única vez presencialmente a sacar un papel para poder sacarla. O sea, todo es burocrático. Aquí le encanta el timbre. Sí, de verdad que las medidas del gobierno son un poco simples, pero de ahí a decir que todo insuficiente, que todo malo, que todo esto, yo no estoy de acuerdo. No, y además los mínimos comunes que ella plantea son máximos comunes, y la gran pregunta es la misma que hicimos al comienzo. Fantástico, señora Yarna Proboste, pero dígame, ¿cómo lo va a financiar en el tiempo? Ah, qué pregunta tan neoliberal, ¿cómo me preguntas eso, niñita? Ya, porque evidentemente realismo mágico, pero sin duda eso es insostenible. Dicen, no, pero es que esto dura hasta septiembre. ¿En serio? Dura hasta septiembre, con las elecciones en noviembre. No, eso no va a durar hasta septiembre, eso va a durar para siempre. No hay nada más transitorio o más permanente, más bien, que lo transitorio. La pregunta que decía el amigo, ¿cómo podemos haber llegado a un posible gobierno comunista después de que derrotamos el comunismo? Bueno, él tiene toda la razón, la izquierda ha hecho un trabajo de joyería. De alguna forma fueron estigmatizando total y absolutamente todo lo que se hizo en el gobierno militar. Eran asesinos, eran lo peor, nada de lo que puede salir de ahí es bueno, basta que haya una muerte para que todo lo demás sea malo. La transformación que se hizo en el gobierno militar fue ejemplar, ejemplo en todo el mundo, la transformación del modelo de sociedad que hizo que Chile saliera mucha gente a la pobreza y aumentar el bienestar, de la cual se aprovechó la concertación y hizo muy bien al no cambiar el sistema, porque le dio el periodo más virtuoso a Chile, le guste o no le guste a la gente, que yo lo diga, lo voy a decir porque hay evidencia. Y créanme, querido amigo, que si llegara a gobernar el Partido Comunista en Chile, es la destrucción total del país
y nos llevaría a la miseria. Y le contesto al tiro al señor Daniel Jadwe, por si me contesta él, que aquí hay prejuicio con el Partido Comunista. Sí, señor. Hay prejuicios, no son prejuicios, son juicios. Juicio en base a antecedentes. El prejuicio, a mi juicio, no tiene antecedentes. Uno tiene un prejuicio por algo que no tiene certeza. Que no tiene certeza. Yo tengo certeza que lo peor que le podría pasar a nuestro país, sobre todo para la gente pobre, para la gente que tiene necesidades, es que Chile llegue a un gobierno comunista. Es lo peor que le podría pasar a nuestro país. Eso sería la destrucción total de nuestro país. Se los doy firmado. O si no, si alguien me dice que yo estoy exagerando y otra vez con la campaña del terror, que me diga dónde un país que ha gobernado el comunismo le ha ido bien. No, y además hay una cosa importante. Yo estoy cierta que lo han hecho como joyería, lo han hecho fantásticamente. Subieron la imagen de Allende hoy día hasta a mí me dan ganas de andar con una camiseta con la figura de Allende. Pero no solamente Allende y Chile. No, pero que hoy día Allende es un ícono y Allende lo hizo fantástico. Allende nunca pasó a llevar la Constitución. Allende no se robó empresa en este país. Allende no se farrió el país en 2 años. No se farrió el país, no dividió el país en dos, no nos estuvo a punto de llevarnos una guerra civil. No estábamos promoviendo Allende la dictadura del proletariado. Ahora Allende es un demócrata, pero maravilloso. No, sí, de lujo el trabajo que han hecho. No, pero además ellos han hecho un trabajo en que el ser comunista es algo fantástico. Y en la historia tienen, pero una cantidad de sangre sobre el cuerpo y son los defensores de los derechos humanos y han sido los más violadores de los derechos humanos en la historia. Es más, yo estoy de acuerdo que si alguien aparece con una suástica me parece ofensivo, porque los nazis fueron perversos, sin lugar a duda. Pero en nivel de muertos, los comunistas han matado mucho más en la historia que los nazis. Sin embargo, se ponen la olla y el martillo como si fuese algo fantástico. A mí me parece una vergüenza total y un doble estándar total, porque ¿cómo van a ser ellos los que enarbolan la bandera de los derechos humanos? Tú sabes quién es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chile. No, así es una burla, por eso que la gente dice, ¿y por qué me van a ir a obligar a votar por esos políticos? El senador Navarro presidiendo, el senador Navarro que se ha declarado un soldado del actual dictador Maduro en Venezuela, que se ha declarado un soldado de él, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chile. Entonces después no me digan que los derechos humanos no están ideologizados en nuestro país. Por eso que mira, lamentablemente la gente se deja llevar por estos relatos y qué sé yo. Y a ver, Sergio Casa nos escribió la Checho y Magdalena, para que tengamos claro y muy en cuenta, el Partido Comunista en el año 2006 no tenía representación parlamentaria y se propusieron 3 ejes: nueva constitución, fin de la AFP, fin del binominal. Al cabo de 15 años están logrando esto que se propusieron perfectamente. Sí. Es como que sacarle el sombrero a su disciplina y persistencia. Saludos, Sergio Casa. No, si en eso yo no tengo ninguna duda. O sea, a mí me encantaría que nuestro sector tuviera el aparato comunicacional que tiene la izquierda. Ellos son maravillosos para el relato. Yo una vez le dije a Pancho, el vocero, ¿cómo se llama? Pancho Vidal. Le dije, Pancho, tú como vocero, ¿qué eres con los datos que tiene la derecha, con los logros que tiene el modelo? Chupete, porque es verdad, una vez se lo pregunté, porque él, acuérdate que para mí ha sido el mejor vocero que ha tenido los gobiernos de la Concertación. Agarró a la Michelle Bachelet por el suelo, la dejó en las nubes, agarró a... Que más él habla muy entretenido, independiente claro. Que pueda decir cosas independiente que no que a ti que no te guste él o que no te guste su personalidad, el tipo tiene la brillantez de convertir las crisis en virtudes, que se da vuelta las cosas. Sí. Entonces, ellos tienen esa capacidad, sin lugar a dudas. A ver, Checho, en España ganó lejos Isabel Díaz Ayuso y la arenga que usó fue libertad o comunismo. Por favor, usemos esta arenga.
miren YouTube, no, pero no fue por eso que ganó, no fue por eso solamente, fue porque ya habían tenido la experiencia en España de un gobierno de izquierda. Si esto es un péndulo, querido amigo, esto es un péndulo. La izquierda se trata de, como que se llama, darle palos a la derecha, palos para la derecha, la desprestigia, le echa toda la culpa a los males a la derecha, entonces salen como gobierno de izquierda. La gente se convence que los gobiernos de izquierda no son capaces de satisfacer sus necesidades y vuelve el péndulo para el otro lado. El problema es que si el péndulo es tan fuerte y llega Chile a ser un país comunista, Dios nos libre. De verdad. Si usted quiere pensar que lo que estoy haciendo es campaña del terror, sí, es campaña del terror. Le tengo terror a que Chile sea gobernado por... Es campaña de la realidad. No, pero terror, es campaña del terror. Es terror que en Chile sea gobernado por un partido comunista. Es que es terrorífico porque sabemos lo que ha hecho el comunismo en la historia en todas partes. Por eso mismo. Entonces, cuando la gente dice del terror, como viene el cuco, como decía Matamala, no se trata de que sea una amenaza de que va a ir mal. La gente siempre quiere que le digan, no te preocupes, mañana va a estar mejor, todo va a salir bien. Ya, cuando alguien, por ejemplo, está con un cáncer terminal y le dicen todo va a salir bien, sabemos que es una forma de decirle fácil, digamos, para contentar a esa persona, pero todo va a salir mal, por supuesto que va a salir mal. ¿Ya? Y en este caso es exactamente lo mismo. No va a salir necesariamente bien. Es más, cuando todos aquellos que soñaban, y por eso yo partí planteando que esto era un mal ejercicio, de que teníamos una buena constitución, y por esa razón yo me cuadré con el rechazo desde el comienzo, porque la constitución es buena, era buena, sigue siendo buena, pero ya, estamos en esto. No, todo va a salir bien. No, todo puede salir peor. Y se lo dijimos a cuántos ilusos. No, vamos a tener una constitución liberal mínima, decían algunos que todavía no han sido capaces de levantar la cabeza y pedir perdón, porque esa gente eran líderes de opinión y arrastraron a mucha gente. Bueno, son unos irresponsables. Pero si tú sabes, esos mismos están desaparecidos los medios de comunicación, tú te das cuenta que están desaparecidos y con justa razón, pero más que desaparecidos, debieran dar la cara, son responsables. Oye, qué bueno este mail. Roberto Malch dice: estimado Checho y Magdalena, en lugar de hacer la pega y ganarse los votos, ahora quieren tener un mercado cautivo como el Estado, es decir, nosotros los contribuyentes que hacemos posible todo este del pilfarro, le asegura aproximadamente 1.200 pesos por voto. Se le abrió el apetito y quieren echar mano a los 72 millones que aportarán los aproximadamente 6 millones de votantes que no se sienten atraídos por la actual oferta. Impresentable. No, en esto sí que tenemos que ser súper claros y desde ya empezar a decir, si efectivamente el voto es obligatorio, hay que reajustar el valor por voto, obvio, porque el valor por voto está calculado en base más o menos en promedio de la gente que vota, lo que cuesta una campaña, pero si ahora van a votar 14 millones de personas, no le podéis dar y además la misma plata por voto, y además si la gracia es que puedan financiar la campaña, nada más, no que se hagan millonarios. Hay que preguntarse respecto a ese tema, porque yo también creo, y yo ahí no estoy tan cierta de que sea ético la campaña financiada desde el Estado. ¿Y cómo lo financiaría? No, bueno, pero es que, a ver, esto es igual que cuando la gente piensa que trabaja y que tiene que tener un sueldo fijo y se lo merece. Lo que yo creo que es inmensamente injusto, porque las personas tienen que tener un sueldo fijo y un sueldo variable en tanto su producción. O sea, si una persona es más productiva, merece ganar más que alguien que es improductivo. Por eso que te pagan por voto. Ya, bueno, pero por eso es que te pagan, ya, de acuerdo, que te paguen. Bueno, pero el punto está en que la gestión de tener que conseguir los recursos, yo creo que también es algo importante. A mí sí, no pero ¿de quién consigue los recursos, Magdalena? Bueno. Ese es el problema, que cuando tú haces una gestión para conseguir, ¿a quién va? A los empresarios, a la gente de plata, y de alguna forma que has comprometido. Si yo le pido un favor a alguien, yo le voy a donde alguien le digo, oye, pucha, ayúdame, financiame, y después esa persona me pide un favor, yo le puedo decir, no, sabes que no, ¿cómo se te ocurre pedirme un favor? Entonces ahí, por eso que yo de alguna forma valido el financiamiento, pero tiene razón el auditor. Si subimos una cantidad de votos impresionante, no vamos a subir la cantidad de plata. No, pues tenemos que reajustar cuánto se le da por voto, pues sería lo mínimo. Pausa y regresamos.
les voy a contar otra cosa para demostrar por qué Magdalena tiene mucha razón con respecto a que la gente tiene que poder ir a trabajar. Yo, esta misma casa que pedí internet, la estaba como haciendo algunos arreglos, poniéndole el techo, las tejas que tenía zinc, y se mejorándola un poquito. Y el maestro que me lo estaba haciendo me hizo de una ventana que saqué, me hizo una mesa. Y yo le dije, qué bonita la mesa, te podrías hacer los muebles de tu casa tú, que te salte, queda bien el cuento. Entonces me dice, sí, no, incluso yo me iba a construir mi casa, pero paré porque la verdad que todos los materiales están al doble del precio. Y yo empecé a sacar las cuentas y efectivamente todo lo que yo he gastado el doble de lo que gastaría en un tiempo normal. La madera, los clavos, los tornillos, las ventanas, todo vale el doble. ¿Por qué vale todo el doble? Porque la gente no puede ir a trabajar. Se puede producir menos. Y hay escasez de producción. Y al haber escasez de producción, ¿quiénes son los perjudicados? El mismo pueblo que muchos de los que dicen no a la cuarentena pretende defender. Entonces, cuando nosotros decimos hay que liberar, hay que dejar que la gente... que ustedes lo único que piensan es la cosa económica, pero no piensan en las personas. No, estoy pensando en las personas. Justamente estamos pensando en las personas, que al final se le encarece la vida, que se le encarece todo, porque obvio, si no hay producción, hay menos oferta. Al haber menos oferta y la misma demanda, ¿qué pasa con los precios? Suben, pues. Porque si no subieran, si hubiese fijación de precios, al final, ¿qué pasaría? Existe el mercado negro. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Oye, más que esta cosa de que los que son esenciales y los que no son esenciales. Recordemos la polémica que hubo cuando los jueces trataron de establecer de que las personas del servicio doméstico de sus casas eran esenciales. Y entonces hubo, ¿cómo va a ser posible? Pero, a ver, detengámonos un segundo. ¿Cuánta gente durante esta pandemia ha seguido pagándole los sueldos a sus nanas, a sus jardineros, a toda esa gente? La gran pregunta es, ¿tienen éticamente que seguir pagándole el sueldo durante tanto tiempo? Que la palabra ética me confunde. Es que espérate, es que yo lo he hecho, aunque no han, por supuesto, no han trabajado pero, muchos de ellos. Por eso. Hay gente que puede, hay gente que no puede, pero el punto está, ¿cuánto tiempo uno puede sostener eso sin que haya la contraprestación? Porque tiene que haber un calor de parte del otro lado, de decir, qué vergüenza que usted me pague el sueldo cuando yo no puedo ir a trabajar, ¿ya? Y tiene que haber un agradecimiento, pero hay mucha gente que tiene esa actitud de que es como un deber. Una obligación. Claro, que es una obligación. Y por eso pongo la palabra ética sobre la mesa, porque hay que considerar el esfuerzo que mucha gente ha hecho y que llega un minuto en que ya estamos vacunados y que esas personas pueden volver a trabajar, deben volver a trabajar, porque además es insostenible que pretendamos que otros mantengan sin recibir la contraprestación. Es como que usted vaya a comprarse, tal y cual, usted vaya a comprarse da lo mismo, un cuaderno, ya paga, y entonces después le digan, en el fondo, ya, pero no le vamos a entregar el cuaderno, porque Torre es bajo stock. Es lo mismo, o sea, aquí obvio. Se está entregando algo, se está pagando por algo, y entendamos que el trabajo es algo que merece, por supuesto, retribución, pero es retribución por algo hecho. Y puede haber una afiliación de cariño que uno mantiene en un tiempo, pero llevamos más de un año. Entonces es insostenible. Sí, pues se hace difícil mantener pagándole a la gente, sobre todo cuando el patrón o la persona o el que paga el sueldo también ha perdido la pega. Po. Claro, pues también ha perdido parte de su, o sea, de su si poder adquisitivo. Uno siguiera con toda la cuestión, ya dice, ya, sabéis que seamos solidarios en este pedido, sigamos ayudando. Llega un momento que ya la caridad empieza por casa. Ese es el punto. Nos vamos, querido amigo. Gracias por su sintonía. Gracias, Magdalena. Como siempre, un agrado escucharte. Y nos vemos contigo el próximo martes. Perdón, el próximo jueves. Perdón. Sí, nos vemos el próximo jueves. Y con ustedes nos vemos hoy día en la noche. Acuérdense que estamos con el live. Club.agricultura.cl. Ahí métanse, inscríbanse y vamos a poder vernos las caras, conocernos. Y por las otras redes sociales también me dice que se pueden comunicar, porque a veces se copa el club y se pueden comunicar. A las 8 vamos a estar conversando de lo humano, de lo divino. Podrán hacer las preguntas que quieran, sin censura, en vivo y en directo, y también
va a ser interesante conocer su opinión mirándole las caras. Nos vemos hoy a las 8 en el live de Agricultura. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Chao, chao.